hermanos, pues, bueno, antes de empezar la clase, quiero decirles que yo cumplo años el 20 de octubre. Siempre el Señor tiene algo nuevo. Siempre el Señor nos regala algo nuevo para crecimiento. Hoy vamos a ver la clase, en teoría se llama didáctica, ¿ok? En el sistema, ¿cómo se llama? En el programa de trabajo o programación de materias del seminario, esta materia es didáctica. Ok, a mí se me ocurrió, ¿verdad? Y pedí permiso y me lo permitieron, que le pusiéramos métodos de enseñanza. ¿Por qué? Porque me parece que es más fácil de entender, aunque didáctica son métodos de enseñanza, son sinónimos, pero a veces como que la palabra, a mí hasta me suena rara, aunque es común y aunque es real y todo, pero así como que, ay, vamos a estudiar didáctica, se oye como que medio frío y medio raro. Entonces, métodos de enseñanza me parece que es una mejor manera de llamarle, ¿verdad? Y bueno, pues tiene que ver con la educación cristiana. ¿Cómo enseñamos? ¿Quiénes de ustedes son maestros en la escuela dominical? Yo soy maestro en el Bosmo. Ok, muy bien. Pues sí. ¿Y si da clases ahí de alguna manera? Pues nomás les pongo música cristiana, es todo lo que hago porque no puedo predicarles ahí. Oh, sí, pero nada, no les da clase de nada. No, nomás les digo las reglas que hay ahí, es todo para que se vayan tranquilos. No usa la didáctica. Muy bien. Nomás las reglas que pues pone el distrito ahí para que vayan tranquilos. Muy bien. Ok, ¿quién más? ¿Mari? ¿Usted no es maestra? Ahorita no. Pero sí, usted es maestra de aquí, ¿verdad? Sí, Del seminario. cuando le dan ganas, sí, así es la clase. Ok. Marcos, cállame bien. Y bueno, pues usted como pastor, pues es maestro, ¿verdad? Regularmente. Sí. Esperemos que sea maestro, ¿verdad? Pero no, así es, el Señor cuando alguien lo llama para pastorado, también les pone los dones necesarios, ¿verdad? También para enseñar. Y enseñar es eso, pero primero vamos a ver qué tan importante es la comunicación, Marco. Por ejemplo, ahí, ¿sabes qué? Yo les digo lo que tienen que hacer, o las reglas de lo que se puede o no se puede hacer en el autobús. Bueno, estoy comunicando y depende cómo comunique es si la gente lo va a entender o no, va a entender o va a acatar lo que le esté diciendo, porque a veces lo decimos cuando platicamos, en lugar de platicar estamos como ordenándole a la gente, ¿verdad? En lugar de comunicarnos correctamente. Dice, la comunicación es un don de Dios para la humanidad, a fin de que viva una vida en comunión en las diferentes sociedades que se desenvuelve, las cuales tienen diferentes culturas. Tal es que Dios primero creó al hombre a su imagen y semejanza, pero como el pecado llegó a través de su misma desobediencia, nos dio a su Hijo para que muriera en la cruz por nuestros pecados y para que fueran lavados, ¿verdad? Y quitados, perdonados. Entonces, el mejor ejemplo de comunicación eficaz sí fue esa manifestación de Dios de amor. Entonces, ¿qué vemos aquí? Vemos que la comunicación no siempre es verbal. Regularmente pensamos, ¿sabes qué? Comunicación es platicar con alguien, pero también comunicación tiene que ver con el movimiento de las manos, por ejemplo, con el tono de la voz, ¿verdad? Con cómo me paro enfrente, cómo me muevo, ¿verdad? Cómo estoy vestido, todo comunica, ¿verdad? Entonces, ¿te peinaste, no te peinaaste? No, pues cuando Sí. me peine. El hermano siempre viene despeinado, siempre viene despeinado. Pelo suelto. Sí, así es. Entonces, tiene que ver la comunicación, se comunica todo en todo tu cuerpo. Inclusive, por ejemplo, cuando alguien va a tu casa, también cuando llega puedes sentir que estás comunicando que es bienvenido o que no es bienvenido, ¿verdad? Aún, ¿cómo crees, Marco, que alguien puede llegar a tu casa y no sentirse bienvenido?
Pues ¿Qué le voy a- podría estar Le voy a dar pasando? un ejemplo, como ahora, pues como nosotros tenemos cámara en la casa y sale en el celular, Ajá. llegó uno y está timbre ahí, y luego Ok. ya le digo, que qué se le ofrece, y ya me dice, me empieza a hablar en inglés, no, que claim para la teja, que el techo, que no sé qué. Le dije, no, I'm sorry, I haven't claim, no sé qué. Ah, ok, thank you, y ya se fue. Pero si no, ahí estuviera, suena y suena. Ok. Y si, por ejemplo, tu esposa me invita a tu casa, Mm. ok, ¿cómo me recibirías para que yo sepa que me estás dando la bienvenida? Pues yo nomás le digo, buenas tardes, buenas noches, las dejo platicar, con permiso, y ahí nos vemos. Ok. ¿Alguna sugerencia, algún comentario sobre eso? Bueno, yo creo que al recibir una persona, pues se siente, ¿verdad? Bienvenida, hola, buenas tardes o buenos días. Depende de lo que queramos decirle a esa persona. O sea, como usted dice, el comunicarle la cara, la expresión que tenemos en la cara. Si tenemos una sonrisa o si estamos molestos, podemos. Si yo te hacerlo avisé diferente. que voy, pues lo menos que espero es llegar y que tengas toda la ropa que acabas de sacar de la lavandería sobre el sillón de la sala, ¿verdad? No quiere decir que si lo tienes, sea pecado, ¿verdad? Pero pues regularmente cuando uno está preparado para recibir a alguien, pues por lo menos pues tienes más o menos en orden ahí, ¿verdad? Que, ay, bienvenido, tengo un refresco que ofrecer o agua fresca, porque igual nada más es de meterla, ¿verdad? En el refri, o con hielito de sabor o algo, refresco, no sé, Algo ¿verdad? que sea, Pero algo que digas, aquí está, aquí lo tengo, aquí tengo lista la cafetera por si quieres café, ¿verdad? Tengo de diferentes cafés, no sé, es una manera, que sea pero amable. no tengo ni siquiera que decírtelo. Cuando la gente, cuando tú llegas a mi casa, tú puedes ver si yo tengo las cosas listas para que tú estés bien y te sientas bien recibido. Entonces la comunicación no siempre es verbal, ¿verdad? Pero enseñar la palabra de Dios, hermanos, es un mandato que el Señor nos dio a través de Mateo 20, 19 y 20, donde dice, por tanto, ir, ¿qué dice? Y hacer discípulos, y ¿qué dice? A todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Entonces el Señor nos dijo, ve y predica. Y nosotros, no nada más en la escuela dominical enseñamos, nosotros enseñamos donde quiera que estamos. Amén. Y te voy a decir, la gente te va a pedir que te va a preguntar cosas donde quiera que estés, ¿verdad? O tú dices algo y lo que tú dices impacta. ¿Por qué? No porque yo soy la maestra, impacta donde yo vaya, no, porque soy cristiana como ustedes. Entonces la gente dice, una vez me acuerdo que le dije a una compañera, es que necesitas acercarte a Dios, necesitas acercarte a Dios. Y me dijo, ¿pero por qué? Pues si todos somos hijos de Dios, o sea, yo ya estoy desde que nací, ¿verdad? Estoy cerca de Dios. Y le dije, fíjate, yo le dije a lo mejor, sin medir las consecuencias, le dije, no eres una hija de Dios, eres una creación de Dios, ¿sí? Para ser hija de Dios hay que aceptar a Cristo en tu corazón y hay que hacer, o sea, entonces así quedó. Y en eso alguien más nos habló y así. Y entonces más tarde estábamos en alguna parte de trabajo, en otra parte que no era la ciudad de nosotros. Y entonces, luego me dice, Yolanda, es que ¿sabes qué? Estoy tan preocupada. Y yo, ¿por qué? O sea, a mí ya se me había olvidado. Y me dijo, es que tú me dijiste que no era hija de Dios. Y eso me impacta, porque entonces, ¿quién soy? O sea, pero estaba realmente preocupada. Y yo, ok, bueno, todos somos creación de Dios porque Dios nos crea a todos. Sí, no, pero es que no me digas que que no soy hija de Dios. O sea, a mí se me hace como que tú estás exagerando por tu religión. Y entonces ya te sientas y explicas.
afortunadamente me tenía confianza y me pudo decir más tarde, estoy impactada y me siento rara y me siento perdida. Pero ¿cuántas veces nosotros podemos dejar a alguien así? Entonces es importante, si nosotros vamos a comunicar la palabra de Dios, porque así nos lo manda Él y así lo debemos de hacer donde quiera que estemos, entonces es que pues tratar de empezar y terminar ¿No le dio el plan de salvación? el tema, claro, por supuesto, no se repitió, Bueno. no se entregó a Cristo. Ah, no. Por ahí estuvo la Aún semilla. ahorita todavía no, pero sigue preguntando cosas. He tenido yo que estudiar a veces cosas que no tengo aquí muy frescas, ¿verdad? Como el Apocalipsis y la segunda venida, y lo tengo que estudiar porque luego ella me pregunta cosas así, ¿verdad? Entonces, algunas veces me sucede que alguien empieza a preguntarme tanto que de repente me encuentro perdida entre las preguntas y le digo, mira, una cosa, ¿a Dios o le crees o no le crees? O sea, ¿para qué quieres saber tanto? O sea, pero es porque me quiero zafar y luego pues tener tiempo para estudiar, ¿verdad? Y ya poder después, si me vuelve a tocar el tema, poder contestar. Pero la cosa es que no debemos decir mentiras para empezar. Sí. Tenemos que saber, si no lo sé, no lo sé. Y si a veces hay que aceptar, a ver, ¿sabes qué? Ese tema, sí lo he oído, pero déjame ver y te lo platico. Pero la cosa es no mentir, ¿ok? Porque la gente luego, cuando la gente investiga y se dé cuenta que le mentiste, va a tirar a la basura todo lo que le has dicho. No nada más eso, todo. A mí cuando me funciona que no quieren, o sea, hacer el plan de salvación, le digo, mira, pues podemos orar por tu familia y todo, pero pues necesitas aceptar a Dios para poder que la oración llegue al cielo. Y como que ahí les abre un poco el entendimiento y dicen, bueno, está bien. Y luego ya hacen la oración y aceptan a Cristo y le da ahora a uno por su familia. Digo, a mí me pasó, pastor, cuando hicimos el evento aquí, a una persona que pues como vendía vasos de fruta para juntar para el evento, me tocó un borracho ahí por la Michoacana y ya me compró el vaso de fruta y le dije, ¿quiere que ore por ustedes? Y le dije, y por su familia, sí, y ya aceptó a Cristo y oramos por su familia y se puso a llorar y llorar y dije, ya me hiciste llorar y que no sé qué. Le dije, no soy yo, le dije, es el Espíritu Santo el que lo está tocando. Le dije, eso es bueno. Dice, bueno, está bueno, muchas gracias. Gloria a Dios. Se fue. Gloria a Dios. Fíjate que ahorita que dices que estaban borrachos, dijiste algo de borrachos, ¿verdad? Pues yo lo sentí que andaba medio borracho, que hablaba muy raro. Una amiga me estaba platicando el sábado, ella sabía que había muerto un conocido de ella, amiga de ella y de su esposo de jóvenes, ¿verdad? Sí. Supo que murió y me dijo, ay, fíjate que murió un amigo de Chuy, de que eran muy amigos cuando eran jóvenes. Y me platicó, ok. Y luego entonces después al siguiente día me habló llorando y me dijo, se murió Raquel, una conocida de ella de mucho tiempo, y dijo, se murió, dijo, y me avisaron que estaba enferma y yo dije, voy a ir a verla y que se ponga cuentas con Dios. Pero le hablé a otra amiga y mi otra amiga me dijo, no puedo, pero la semana que entra vamos. Y si se murió y estaba llorando y le digo, ¿sabes qué? El Señor hizo algo con ella. Finalmente, la señora un pacto con Dios antes de morir y todo. Y el muchacho, bueno, yo le digo muchacho porque es como de la edad mía, pero el hombre también hace un mes que se había entregado a Cristo. Entonces resulta que ella va al velorio de la señora Raquel, ¿verdad? Y en la capilla enseguida estaba este muchacho o este hombre que se había entregado a Cristo, que obviamente su hermana batalló para que se entregara y todo. Y entonces, ¿quiénes eran cristianos? El muchacho muerto, la hermana y creo que el esposo de la hermana. Todos los demás eran inconversos. Todos los demás llevaban café, tenían unos músicos, ¿verdad? De farafara y tomadera ahí. Ay, carne asada, o sea, no asando la carne, pero carne asada, fajita y pollo, una cosa exagerada, una pachangona ahí. Entonces, la hermana asiste a una iglesia muy grande y muy famosa en Reynosa.
Y pues le dijo a su pastor, oiga, mi hermano murió, ¿verdad? Y pues el pastor se supone que ya sabía que el hermano acababa de recibir a Cristo hace poco y pues quisiera que fueran a dar un servicio o a hacer un servicio. Pues llegaron los hermanos, sí, no traje mi Biblia como siempre, pero bueno, y llegaron los hermanos, ¿verdad? Con pusieron sus cumbia, se Biblias, pusieron a bailar. y entonces vieron que había borrachera y dijeron, ay no, nosotros aquí no podemos hacer un servicio en medio de estos borrachos, con permiso. Y se fueron. Y entonces, cuando mi amiga me platica indignada, le digo, pero ¿cómo? Pues ahí dale, ¿verdad? Entre los que están borrachillos y los que no, y los que y son inconversos, hay que hablarles. Son los que más les pegan. ¿Verdad? Y a lo mejor ya borrachos hasta más, ¿verdad? Se ponen más sentimentales. Se ponen a llorar. ¿Verdad? Entonces, oye, pues se fueron esta persona. El domingo, pues yo le pregunté al pastor porque yo también estaba indignada y yo dije, ¿pero cómo? Es un momento propicio. Y además dice que a tiempo y destiempo. Pero bueno, ni siquiera ni siquiera puedo pensar que es destiempo, sino que es un buen momento, ¿verdad? Y y dije, pues le voy a preguntar al pastor porque a lo mejor yo estoy indignada y en realidad pues uno no puede hacer una ceremonia o un servicio así. Y no, claro que me dijo el pastor, ¿qué? Le dije, son de tal iglesia, pastor. ¿Y cómo? Y ya, Dios los perdone, dice, de veras, no es correcto. No es, y yo dije, bueno, gracias Señor que sí, no estaba yo, La mal, verdad estaban ¿verdad? esperando la ofrenda o algo, ¿no? Pues a lo mejor borrachos Sí, te dan porque- más. Por eso digo, a lo mejor estaban ¿Verdad? esperando eso y hubieran Pues dicho, sí, a lo mejor aquí ya le se- vamos a dar una ya buena ves que ofrenda, tiene ahí se hubieran bastante- quedado. Ya tienen bastante carne, bastante, tienen Sí. dinero, pues si lo que quieres es eso. Pero no, fíjate, No, qué cosa, ¿verdad? La palabra de Dios no dice que tienen que estar ahí, ni siquiera dice que tienen que estar buenos y sanos, si están enfermos mentales, si están, tú hablas. El Espíritu Santo es el que lo va a hacer. O sea, no es si tú lo ves decente o no para que le han hables. de haber sido de la iglesia de Guillermo Maldonado. ¿Sí? No, es en Reynosa, acuérdense bueno. que yo soy de Reynosa. Entonces dice que, pero esto solo lo podemos hacer con los dones que el Espíritu Santo da a quien Él quiere y con su dirección. De lo contrario, nuestra enseñanza no producirá arrepentimiento genuino. Entonces al final, si eres capaz de ir y decir, ay no, es que me contaminan estos borrachos, bye, mira qué bueno que ni hablaste, porque el Espíritu Santo no estaba contigo. ¿Sí me explico? Y igual nosotros cuando damos clases en la iglesia, sí, cuando le damos clases a la iglesia, ¿verdad? El Señor nos pone un don de enseñanza, nos pone dones y nosotros los vamos a usar. Algunos, por ejemplo, yo creo que a lo mejor ya se los he dicho, pero a mí no me ha llamado pastora, ¿verdad? O sea, entonces, es que tú ya estudiaste para pastora, me dicen algunas personas. O sea, tú eres pastora porque ya estudiaste, ya te recibiste de pastora. No, ¿verdad? Estudié el seminario, tengo conocimientos y el Señor me llama a pastorear, pues tengo conocimientos, ¿verdad? Puede ser Ese es mi evangelista teléfono que misionero, anda ahí ¿no? invitado. Ok, pero realmente mi llamado, yo lo he entendido así y le agradezco a Dios, es ser maestro. Y mi llamado es, y lo puedo decir, porque así como yo me paro aquí enfrente de ustedes, me paro todo el día, ese es mi trabajo todo el día. Y los muchachos me escuchan, ¿verdad? De enseñanza bíblica o cuando hablamos de enseñanza en escuela dominical, por ejemplo, cuando el pastor te diga, oye, me gustaría que me ayudaras con una clase, adelante. Cuando estés ahí a lo mejor te vas a dar cuenta que no es lo tuyo, que no eres capaz ni de aguantar a los muchachitos, ni de que te pongan atención, ni de enseñarles, aunque conozcas todos los métodos, ¿verdad? Que tú sepas, ¿sabes qué? Si estoy con niños menores de 5 años, no les puedo dar una clase de más de 15 minutos porque se pierden. En los niños es menos de 15 minutos y es juego. Y en el juego puede haber enseñanza, pero con juego. Y así te vas. Y entonces los niños que son a lo mejor de 6
a 9 o a 11, es un poquito más de tiempo que les puedes dar, ¿verdad? Pero a unos adultos, por ejemplo, es casi imposible que yo estoy aquí 3 horas, ¿verdad? Y que ustedes aprendan todo lo que yo estoy diciendo, porque el cerebro no puede aprenderse 3 horas de información, ¿verdad? Entonces, qué padre. Aprende 15 minutos, Sí, y también a veces con 15 minutos nada más tienes, ¿verdad? Pero el asunto es ese, que uno tiene que saber, parte de lo que tienes que aprender es qué le vas a dar y a quién le vas a dar clases, ¿verdad? Entonces tienes que ver en qué lugar estás. Por ejemplo, si yo vengo a una clase, pues es obvio que yo no necesito que nada más me pongan sillas, ¿verdad? Porque a lo mejor diría el director o la coordinadora, bueno, vamos a poner aquí 10 sillas para que estemos todos juntitos, así bien padre, o vamos a quitar las mesas para hacer una mesa redonda, una mesa redonda, ¿verdad? Hacer diferente la clase. Ah, ok, sí, solamente que eso es a lo mejor en un momento de la clase, pero no toda, porque tienes que tener una mesa donde tengas que tener un cuaderno, un lápiz, una pluma, tu manual, para que o lo vayas siguiendo híjole, y todo esto es comunicación, Pues ¿y sabes qué? Es comunicación para tus hijos, Sí. o sea, para tus hijos, tú tienes 3 hijas, ¿verdad? O sea, qué difícil es poder enseñarles a las princesas, ¿verdad? Que tienen que buscar, sí, a un hombre que realmente sea un hombre que las valore, ¿verdad? Que les dé su lugar, que las ame de verdad y primeramente que ame a Dios. Muy bien, en la Biblia tenemos las maneras de cómo enseñó Jesús y al educador le es necesario imitar al maestro de maestros para poder brindar un servicio a la iglesia con efectividad, ¿verdad? Bueno, a la iglesia y no a la iglesia, porque hablamos también de que podemos estar enseñando en cualquier parte que andemos. Es necesario, pues, que los ministros llamados por Dios a educar en la palabra conozcan con claridad la importancia y lo que es la verdadera enseñanza de las Sagradas Escrituras y sean capacitados ¿por quién? ¿Por Yolanda Montemayor? No, por el Espíritu Santo. Bien, entonces él mismo constituyó unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. De ahí que el proceso de enseñanza-aprendizaje de la palabra de Dios consiste primero conocer la palabra. No puedes dar clases de la palabra si no conoces la palabra. Tienes que conocerla. Puede ser que no te la sepas de memoria, porque hay gente muy buena para aprenderse las cosas de memoria. Hay otra que no somos muy buenas para eso, pero tienes que saber qué se vale y qué no se vale. ¿Sí? ¿Qué dice Dios? ¿Cómo se hacen las cosas? Lo tienes que saber, si no, no te puedes parar enfrente de un grupo. Comprender lo que Dios quiere que comprendas en su enseñanza y obviamente abrirle nuestro corazón para que esa misma palabra nos convenza de nuestros pecados y nos lleve a un verdadero arrepentimiento. Entonces, para mantenernos constantemente en una experiencia con Dios y obediencia total a su palabra. Entonces, yo puedo venir aquí y fingir que soy bien linda y bien, sí, pero el Espíritu Santo no me va a dejar mentir. O sea, ustedes van a saber finalmente si son espirituales, ¿verdad? Si realmente yo soy quien parece que soy. ¿Ok? Entonces, esa es la importancia de que nosotros aprendamos a dar una clase, ¿sí?, para Dios, o una clase de la palabra de Dios, que nosotros tenemos que saber que hay que ser congruentes. No somos perfectos, o sea, tampoco es de que, ay, pues yo como estoy parada aquí, a veces la gente piensa
que como tú eres el de enfrente, tú te la sabes de todas, y me pasa como doy una clase en un seminario bíblico, como puedo dar una clase fuera, en una escuela, donde sea, y a veces la gente piensa que como tú estás enfrente y estás dando la clase, pues tú te la sabes de todas, y entonces no caes y no resbalas y no pasa nada negativo en tu vida. Acuérdate que en esto no se vale inventar, ¿ok? Y no se vale inventar tampoco cuando yo estoy en la calle con los muchachos, no invento tampoco, porque también necesito tener credibilidad, ¿ok? Entonces, de hecho, si yo voy a una fiesta en Río Bravo, no en Reynosa, pero en Río Bravo, y si yo voy a una fiesta y la gente está tomando alcohol, jamás me siento en una mesa donde alguien esté tomando alcohol. No porque me contaminen, pero imagínate que pase a alguien y vea que yo estoy ahí, no va a pensar que yo no estoy tomando. De volver a tomar fotos. O si un periodista pasa y me toma una foto y la pone, el asunto es que se cae todo lo que yo he tratado de enseñarle a los chavos, ¿sí me explico? Entonces eso es, yo en la iglesia puedo explicar, estaba en una fiesta y yo creo que me van a creer perfectamente que estaba en una fiesta con mis hermanos, con mis primos, y tenían cerveza o botella o lo que sea, y yo no lo estaba consumiendo, y en la iglesia me van a creer, porque saben que no tomo, ¿verdad? Que tengo más de 15 años de no tomar nada, pero los muchachos de las escuelas están acostumbrados a que los adultos les mientan y que los adultos sean falsos, ¿verdad? Entonces no van a pensar que yo no estaba consumiendo, ¿ok? Y esto es importante, tu testimonio también, y tienes que ver en dónde te desenvuelves. Y yo no sé, pero imagínate que a ti te viera uno de tus chicos borracho, no te la vas a acabar porque en el camión van a decir, y hasta le tomé un video, ¿verdad? O comprando en un Stripes cerveza, o comprando, te toman video, ¿verdad? Y allá afuera, aquí, el pastor, tus hermanos van a saber que estabas comprando, como a mí me ha tocado, que lo he hecho 2 veces en mi vida, pero lo he hecho, llegar a comprar whisky agüeta antes de cruzar a Reynosa, porque está rebajado y mi hermano quiere que le lleve 3 botellas, ¿verdad? Entonces trato de que no, porque le digo, no, Edgar, no, o sea, no quiero llegar a comprar, no, por favor, es que están bien baratas, y que, ok, 2 veces en mi vida lo he hecho, pero, pues, yo salgo ahí con mi botella, pues si me ve el pastor o alguien, pues él sabe que no es para mí, a lo mejor me va a regañar por andarlo comprando para mi hermano, pero sabe que no es para mí. Pero si me ven a alguien de Río Bravo, van a decir, mírala a ella que habla de los alcohólicos y que habla, y mírala a ella también, le entra. No me vieron tomar, pero me vieron con las botellas y van a decir, esta mira bien que... O a lo mejor un hermano de otra iglesia, ¿verdad? Que me vea y que diga, mira a la hermana con sus 3 botellotas de Bucanas. Sí, entonces, y de 18 años, entonces, haz de es cuenta. que era vino sagrado. Sí, lo vamos a santificar, ¿no? Entonces, esto es importante, y nosotros, como maestros, tenemos que aprender a tratar de hacerlo lo mejor posible, por el bien de las almas a las que le estamos compartiendo, a las que le estamos dando clase, ¿ok? Entonces, pero sí, siempre con los pies en la tierra, que no es perfecto, aunque mucha gente piense como los pastores, ¿verdad? Que los ponen en un altar y que, infalible el pastor, y oye, y pues pregúntale a la esposa a ver si es cierto, ¿verdad? Y no quiere decir que sea un pecador, pero no es tan lindo como mucha gente lo piensa, ¿verdad? No quiere decir que sea un pecador, insisto, pero es un hombre, es humano, ¿verdad? Cada uno de nosotros lo tratamos de hacer, somos perfectibles, porque el ser humano es perfectible, quiere decir que podemos ir mejorando día a día, pero no somos perfectos, ni lo vamos a lograr nunca, porque perfectos somos. O como dice mi papá, perfecto el del rancho, perfecto solito, ¿sí, no? Así se llamaba el hombre, ¿verdad? Perfecto Suárez. Ese sí era perfecto, porque así se llamaba, así le pusieron en su acta de nacimiento, ¿verdad? Entonces,
Lamentablemente, hermanos, existen razones por las que parte del pueblo de Dios es engañado, porque hay ministros que lejos de transmitir una prédica sobre la base de la Biblia, lo hacen sobre la base del humanismo. Hermanos, estamos en tiempos muy peligrosos, donde el humanismo se ha infiltrado en nuestras iglesias. Ojalá que en la de ustedes no, en la mía tampoco, pero en muchas iglesias se ha filtrado el humanismo y se ha disfrazado de teología, ¿verdad? Se ha disfrazado de palabra de Dios, filosofías, paganismo, doctrinas de hombres, diversas y extrañas doctrinas, incluso algunas de las cuales son doctrinas de los demonios. Hoy estaba viendo un artículo en Facebook, me pareció muy exagerado. Era una mujer que fue bruja y ahora estaba haciendo una crítica, se supone que una crítica seria de las cosas que se hacen dentro de las iglesias o dentro de las congregaciones, ¿verdad? Como cuando los pastores imponen manos, como que... Entonces estaba diciendo muchas cosas que, quieras o no, yo pienso que está exagerando, porque hasta decía que, por ejemplo, en la iglesia nosotros no se danza, pero conozco iglesias serias donde sí se danza y no me parece que sea una práctica ni pagana ni del diablo. Creo que eso es a criterio de cada pastor, ¿verdad? Y lo respeto. Entonces, en la de nosotros, antes, con la pastora anterior, siempre a ella le gustaba tener un grupo de danzoras y se danzaba muy bonito y todo. Y ya cuando llegó este nuevo pastor, él dijo cero. Nada, ni nosotros, antes nosotros también nos movíamos y sí, brincábamos y danzábamos, ¿verdad? Y no lo hacemos, ¿verdad? Pero movemos energía y al final le llamamos espiritualidad o espíritus malignos, ¿verdad? Que vienen y mueven a la gente y la tiran al suelo y la revuelcan en el suelo, y no es Dios el que hace eso. Pero eso con un poquito de espiritualidad que tengamos, que dejemos al Espíritu Santo que more en nosotros, con eso Él nos va a hacer redarguir, nos va a redarguir para saber que no es de Dios. Entonces, eso en las iglesias se ha vuelto, y ahorita, Marco, decías algo muy importante, a lo mejor buscaban una ofrenda, ¿verdad? Sabes que desgraciadamente hay mucha gente que está en los lugares por la ofrenda. O sea, hay mucha gente que ahorita ha hecho de esas enseñanzas la manera de vivir, ¿verdad? Entonces van, y hay gente que va de iglesia en iglesia, hasta dice, pastor, no sé si es de la pasada, pero pastor no quiere que predique su iglesia, ¿verdad? Y ya la cosa es que yo digo eso y es para que me dé una ofrendita, ¿verdad? Y hay gente que eso vive y que va, y entonces teníamos nosotros un hermano que siempre quería credencial y quería una credencial. ¿Y por qué quería la credencial? Porque era lo que él llegaba y, mire, yo tengo mi credencial, ¿verdad? No quiere que predique en su iglesia, ¿verdad? Oiga, hermana, y entonces ustedes son capellanes y no quieren que vaya a orar por alguien, ¿verdad? O sea, y la cosa es para que me den una ofrendita. 2, 3 o 4. Entonces yo le decía, hermano, pues si yo nunca he necesitado credencial, ¿verdad? O sea, yo voy y yo voy a dar clase, y cuando me invitan a dar clase nadie me pide credencial. O sea, yo no voy y me ofrezco de que, oigan, aquí tengo mi credencial, si quieren clases, pues ahí me hablan, ¿verdad? O sea, no. Y cuando alguien me invita a predicar a su iglesia, que más bien doy clase, no es predicación, porque batallo más predicar, bueno, lo que sea, pero cuando alguien tampoco me dice, oiga, la quisiera invitar a que fuera a compartir algo en mi iglesia, a ver, trae su credencial, no, ¿verdad? Se supone que te la tendrían que pedir, pero tú no te andas promoviendo, ¿verdad? Entonces, ellos te invitan porque saben quién eres y a qué o sea, que lo que haces, ¿sí? Y el hermano, no, pero para mí sí es importante, hermana, sí es importante yo tener mi credencial, porque es que,
No, es que yo sí credencial, no, yo la necesito traer aquí en mi cartera. Hay muchas cosas que se han estado filtrando en nuestras iglesias. Por tal razón es necesario contar con herramientas y métodos bíblicos por medio de los cuales trasladar el mensaje de la palabra de Dios, y es en ello donde esta clase sí será de ayuda al cuerpo de Cristo. ¿Okay? Hemos visto la sabiduría que Dios ha dado al ser humano para descubrir los avances de la tecnología de información y comunicación, los cuales están revolucionando las esferas del pensamiento y la actividad humana. Entonces, hermana Musi, ¿qué piensa de la tecnología? De poder usar en la iglesia tecnología para dar clase. Cuando alguien da clase, por ejemplo, cuando, a veces hay un evento especial y me toca ser la que cuida a los niños, ¿verdad? Porque le decimos a la gente, tráigase a sus hijos y no hay problema. Y nos toca ser la que cuidamos a los niños, por ejemplo, para ponerles una película, ¿verdad? También necesitamos conocer de tecnología. Sí, claro. Pero necesitamos haber visto nosotros la película ya, hermanos. Claro. O sea, no es nada más que, ay, es que me dijo una amiga que esa estaba muy buena para los niños, ¿sabes? No sale Chucky. Hay películas realmente, mira, la vez pasada, a mí no me pareció tan monstruosa, pero una hermana hizo su análisis y dije, bueno, pues está bien, no se las ponemos a los niños de la iglesia. Es una película mundana, ¿verdad? O secular, pero a mí no me pareció tan tremenda. Pero cuando la hermana, una joven, mamá joven, empezó a decirme, a ver, pero viste esto y esto, una que era de un panda rojo, no sé si sí. bien, bueno, entonces era un panda que no obedecía, o sea, tenía muchas cosas negativas. Entonces a mí me gustó y yo dije, ay, mira, está padre, ¿verdad? Y todo. Yo le dije, ay, hermana, a mí no se me hace que le estás exagerando. No, yo a mis hijos no los voy a dejar que la vean y necesito, a ver, es que necesitamos sentarnos porque necesito explicarte todo lo que yo vi. Ok, entonces, bueno, no era una película cristiana, entonces yo no la iba a poner en una clase en la iglesia. El asunto es que, o sea, tenemos hasta niños en la clase, ¿sí? Entonces tenemos que ver nosotros las películas y tenemos que verlos realmente con una actitud y también con un espíritu que sea agradable a Dios, para que nos diga si esa película realmente es para los niños que vamos a poner o no. A veces cuando nos toca cuidar niños en una reunión especial, tenemos niños de todas las edades. Cuando estamos en la escuela dominical, pues nos dividen por edades. Pero cuando estamos en una especial, pues nos toca niños, a veces hasta bebés nos mandan ahí en carriola y todo. Y tenemos otros de 12 años que a veces los ponemos que nos ayuden, pero no siempre están dispuestos. Bueno, la cosa es que cuando les ponemos algo en la televisión, tiene que ser algo que a todos les interese y que a lo mejor nosotros podamos irles platicando, porque esa es la recomendación que yo le hago a los papás cuando dicen, es que en la televisión pasan demasiadas cosas, no debería la televisión de permitir que se digan groserías, por ejemplo. Pues es que yo no puedo hablar a una televisora y decirle, oiga, sí, por favor, ya no pasa este programa, porque cosas que dicen muchas groserías y en la casa no decimos groserías. Y no le voy a hablar a López Obrador. Oh, le voy a hablar al presidente para decirle, ¿verdad?, que usted no quiere quitar ese programa. No lo va a quitar. Ni siquiera tengo acceso yo para hablarle y decirle eso. Entonces, ¿qué hago yo en mi casa? ¿Qué hago yo cuando le voy a enseñar algo? Porque a veces me toca estar con otros niños de la iglesia y estamos en un lugar donde hay un programa, porque a lo mejor fuimos a comer unas pizzas y hay algo en la televisión que yo no lo controlo, ¿verdad? Entonces yo tengo que aprender a enseñarle, ¿verdad? Platicadito, ¿sí? Que eso si es bueno o es malo, ¿sí? Que si es correcto o es incorrecto lo que está pasando.
igual con mis hijos, con mis nietos. Yo me siento a ver la tele con ellos. No es, ay, apágale porque, ay, no, es que ese programa, digo, obviamente si es un programa pornográfico, o sea, diabólico, ¿verdad? Una película de terror, pues espérate, mijito, eso no es para nosotros, no es que no sea para ti, es que no es para nosotros, vamos a cambiarle, ¿ok? Pero muchas cosas que pasan en la tele que son para niños y no lo son realmente, o sea, yo me siento con ellos y platico con ellos y vemos lo que está bien y lo que está mal de lo que está pasando. Oye, mira cómo le contestó ese niño a su papá, ¿verdad? Mira que ya ves que tú crees que está bien que le haya contestado así a su papá. No, pues que sí, porque se lo merecía. Ah, ok. O sea, a veces los papás se merecen que les grites o que les des una cachetada. No, pues y vas platicando y van entrando en razón. Pero si tú lo apagas, o sea, si tú le dices, ay no, mijito, ay no, mira, ese muchacho se va al infierno porque mira cómo contestó, cámbiale. Ya no le enseñaste nada. Lo único es que, pum, despertaste en él a lo mejor la curiosidad. Cuando no estén mis papás o cuando no esté la hermana conmigo, pues yo le voy a poner como los niños de esa hermana que dijo que Red que no era para niños. 3 veces nos encontró que habían puesto ahí en el Netflix o no sé dónde estaba la película, esa específicamente, la que ella decía que no debían de ver. ¿Por qué? Porque no es nada más hacer así. Cuando uno va a enseñar tienes que explicar. Es parte de lo que vas a enseñar, explicar, sí, por qué sí o por qué no. Y no todo es nada más porque te vas a ir al infierno si lo haces. No, ya sabemos que nos vamos a ir al infierno si lo hacemos, ¿verdad? Pero no es así. La explicación no es esa. Hay que explicar. La gente a veces necesitamos que nos hagan razonar para poder entender y poder dejar de hacer algo o poder empezar a hacer algo. ¿Okay? Entonces, cuando enseñamos es así. La comunicación social en la iglesia puede darse gracias a la iluminación y dirección creativa y poderosa del Espíritu Santo, estrategias de lenguaje, capacidades y nuevas formas de anunciar el Evangelio de las buenas nuevas. Yo me he dado cuenta que ahora en la iglesia, que tenemos un pastor de 33 años, que él es una mente joven, ¿verdad? Él es una mente joven, ¿verdad? Que tiene al Espíritu Santo con él y eso le permite tener estrategias diferentes que las que nosotros teníamos antes. Y a lo mejor si él nos hubiera dicho a todos, es que mira, se me ocurre, hubiéramos dicho, ay pastor, hombre, con el mismo que ese mismo que tome fotos y ese mismo que, ¿verdad? Y no, hay un equipo para cada cosa y lo hacen muy bien, ¿verdad? Lo hacen muy bien. Entonces, todo esto tenemos que saber, esto se vale y se vale experimentar y si no funciona lo quitamos, ¿verdad? Pero ¿qué tal que si funciona como a nosotros que nos está funcionando súper bien? Entonces se transmite el culto del domingo, se transmite el culto del miércoles, los viernes tenemos oración por Zoom, toda la iglesia, ¿verdad? Y son los jóvenes, o sea, el pastor es buenísimo para la computadora, ¿verdad? Pero es buenísimo y aparte de todo, bueno, pues a todos los ha entrenado o nos ha entrenado para que cualquiera de nosotros hagamos un Zoom. A lo mejor yo, porque como doy clases desde hace tiempo, más o menos manejaba esto, pero otras personas no y ya están entrenados, muchos de los jóvenes, que yo soy la viejita, ¿verdad? Pero como yo soy la secretaria de la iglesia, luego me enseñan cosas. Pero en realidad los que hacen mucho son los jóvenes. Entonces tienen esa bendición de que tienen tienen creatividad, ¿verdad? Y que la mayoría de ellos son jóvenes que realmente buscan al Espíritu Santo. Amén. ¿Okay? Entonces eso hace que se haga muy bonito y ahora tuvieron la semana de la juventud y muy bonito. Entonces, no es necesario que vayas a otros países.
no es necesario que vayas a otros países a enseñarle a la gente de otros países, a predicar, porque dice ir a todo el mundo. Y dice la gente, bueno, está bien, cuando yo vaya a África, ¿verdad? Lo voy a hacer. Dice la hermana, yo voy a ir ahora a Israel. Ay, andando allá yo me voy a dedicar a predicar. Hermana, las veces que vaya, no va a tener tiempo a andar predicando. No soy por palestino, ¿verdad? Y ojalá que pudiera ir realmente a dar toda la vuelta y que pueda ir al mar de Galilea y al mar Muerto y al mar Mediterráneo y al mar todo. Ojalá, pero no va a haber tiempo para estar predicando. ¿Okay? ¿Cuál es tu mundo? Se me olvida tu nombre. Los familiares, Verónica. Verónica. ¿Cuál es tu mundo? ¿A poco tu mundo es África o Egipto? Sí, o Asia. Tu mundo es tu familia, tus vecinos, tus amigas del trabajo, pero tienes amiguitas con las que te vas a tomar un cafecito. Ese es tu mundo, eso es el mundo, es ir a todo el mundo. Qué padre que puedas irte de misionero, pero ¿sabes? No es fácil andar de misionero. El mundo donde el Señor quiere que vaya es a tu mundo, ¿sí? Y tu mundo es ese. Ahora, en el mundo laboral no siempre lo podemos hacer verbalmente, pero te acuerdas que la comunicación es verbal, entonces tú no puedes predicarle a los muchachos, ¿verdad? Y todavía me arriesgo poniéndoles música, pero Pues te arriesgas pero poniéndoles, gracias a Dios, pues hasta ahorita pero no pues me han tú dicho igual nada. puedes poner la música que a ti se te dé la gana. Si ponen de Bad Bunny, que no pongas tú tu música cristiana, ¿verdad? Entonces, ¿sabes qué? No lo puedes hacer, pero sí puedes predicar con tu testimonio y con tu comportamiento. ¿Sí me explico? Entonces, y ese es tu mundo. Ese es el mundo del que Dios está pidiendo que tú vayas y prediques. Y que la gente, a lo mejor esos niños cuando llegan a su casa van a decir, ¿sabes qué? Es que yo veo a este señor, no sé cómo te digan, ¿verdad? Mr. Rivera o algo, que, oye, él siempre nos sonríe. Y luego a veces el otro se enojó y se peleó, otro niño y esto, y él se paró y con una sonrisa nos dijo que nos quedáramos en paz. Bueno, cuando nos pone un reporte, no le exagera, nos pone un reporte nada más lo que hicimos mal, ¿verdad? Y ya, pero tienes que poner el reporte, ni modo que digas, ay, para que digan que qué bueno soy, no pongo reporte. No, eso es parte de tu trabajo. Entonces, pero ellos, ese es el mundo en el que tú vas a predicar, a veces no verbalmente, a veces va a ser con tu actitud, con tu comportamiento, tus testimonios el que va a estar predicando por ti. Y de verdad, hermanos, hay una historia que dice de un muchacho que se bajó, ¿cómo fue? Se bajó del camión y le dio al hombre lo que le iba a pagar y se fue, pero le sobraba, o le dio un billete de 100 y le tenía, bueno, la cosa es que al final, a la siguiente vez que se sube le dice, oye, ayer que te fuiste, esto estaba de más, se te cayó, o te sobraba, o lo que sea, le regresó lo que era de él. Y le dijo, ¿sabes qué? ¿Sabes qué lo hice adrede? Porque me dijeron que tú eras el nuevo pastor del pueblo. Y yo dije, vamos a ver si es cierto que es tan bueno, ¿verdad? Y adrede te dejé ese dinero de más. Entonces, también nos ponen trampa. De ciencia según el mismo espíritu, a otro fe por el mismo espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro la interpretación de lenguas, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. ¿Para qué dice que el espíritu nos da los dones? Para provecho de los demás. ¿Okay? ¿Y qué sucede si no los usamos para provecho? Dios nos pedirá cuentas. Dios nos va a pedir cuentas, hermanos, eso es un hecho, de lo que hicimos y de lo que no hicimos, porque no lo hicimos, ¿verdad? Entonces a veces yo oro y digo, ay Señor, perdóname por todo lo que hice y que no debí haber hecho, y perdóname por todo lo que no hice que tenía que haber hecho, porque el Señor me va a pedir cuentas por cada uno de mis actos, ¿verdad?
Entonces, esto es importante. Y los dones los reparte el Espíritu Santo, y cada uno de ellos, a todos nos da un don, ¿verdad? A todos nos hace un llamado el Señor, y esto es importante que lo sepamos, porque luego dices, no, pues yo aquí estoy sentada en la iglesia, ¿verdad? Porque el Señor no me ha llamado a nada. Acuérdate que dijimos hace rato, sí te llamó a que vayas por todo el mundo a predicar el Evangelio y que bautices a la gente. O sea, no es nada más, como decía un maestro que tuve una vez en el seminario, y no sé si ya se los dije alguna vez, pero no es nada más de ir como Gabino Barrera, dejando hijos por donde quiera. O sea, no, tú vas, les hablas, y en la medida de lo posible continúes hablando con esa gente. Después de que entregó su vida a Cristo, o sea, oye, no me das tu teléfono para estar en contacto, por lo menos por WhatsApp, ¿cómo vas? ¿Verdad? ¿Qué está pasando con tu vida? Y que esto, y en la medida de lo posible, llevarlos al bautismo, ¿verdad? Para que sean bautizados, porque así dice la palabra de Dios, que los vamos a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, en la medida de lo posible, continuar, ¿verdad? No nada más, ahora ya hiciste un nuevo hijo de Dios, ¿verdad? Órale, bye. Y luego allá vas, a todo mundo le andas diciendo que si quiere entregar su vida a Cristo, pero y te dicen que sí, y luego, o sea, entregan su vida a Cristo, ¿y qué sigue? Ni siquiera le dijiste, oye, ¿sabes qué? Por aquí hay una iglesia, es una buena iglesia. Ni siquiera sabes dónde hay templos o iglesias que sean correctas, la doctrina, a donde puedes mandar a alguien. Porque no a todos los vas a mandar a la tuya, ¿verdad? Porque quién sabe si está muy lejos. Muy bien. Pues el maestro es un instrumento de comunicación. Las condiciones para ser maestro, fíjate, el maestro idóneo tiene un carácter idóneo, correcto, aptitud con P, aptitud, capacidad, ¿ok? Don de enseñar y don de servicio. Ese es el maestro idóneo. Si no tienes un don de enseñar, bueno, puedes intentar dar clases y te vas a dar cuenta que no tienes el don de enseñar, y pues ya, ahí paras, ¿verdad? Si no tienes don de servicio, pues tampoco puedes ser maestro, porque si con los adultos a veces uno tiene que ayudarles a hacer cosas, ¿verdad? A poner la pantalla, ¿verdad? Cosas así. Entonces, sí. Con los niños más, que si se orinó, que si, hay que acompañarlo al baño, o se vomitó, o se están peleando, hay que tener también un buen carácter y don de servicio. Entonces, todo esto tiene el maestro idóneo. El Espíritu Santo podría usar directamente la Biblia para la conversión de los hombres y la edificación de la iglesia, y a veces así lo hace excepcionalmente, pero por regla general se vale de medios humanos, entre los cuales el predicador y el maestro ocupan un lugar especial. ¿Ok? Eres un instrumento. Cuando eres maestro, eres un instrumento del Espíritu Santo. Sábetelo, siéntelo, para que puedas realmente ser un instrumento digno. Es imprescindible un mínimo de idoneidad por parte de quien comunica a otros la palabra divina. La predicación no es una simple exposición de la verdad contenida en las Escrituras. Tal tipo de exposición puede hacerla incluso una persona no creyente o desobediente a Dios. A ver, Yolanda, ¿no dijiste que tenía que ser alguien que entendiera la palabra, que la viviera y que todo? Ese es el ideal. Pero cualquiera puede poner esta presentación y leerla y ya va a dar la clase, ¿verdad? Pero el asunto es lo que orábamos al principio, Señor, que esto no sea algo que nada más entra y sale, sino que se quede. Y para que se quede tiene que ser algo que el Señor avala, ¿verdad? Que el Señor dice, ¿sabes qué? Ahí mando mi Espíritu Santo. No es porque Yolanda sea, Yolanda Camaney, ¿verdad? No, es porque el Espíritu Santo lo invitamos desde un principio a venir aquí, y Él es el que puede ayudarnos a que entendamos y a que aprendamos.
Y así nosotros como maestros, donde vayamos, vamos a invitar al Espíritu Santo que venga para que se haga algo bueno con la gente a la que tú le estás hablando, a la que le estás predicando. Entonces, por ejemplo, la hermana va a un viaje con puros pastores, no van a predicar allá. O sea, no dudo que con su ejemplo y con su testimonio la gente diga, es que mira, ellos así se mueven porque es un grupo de pastores, ¿verdad? Entonces por eso van así, por eso no hacen desorden, por eso levantan la basura donde van, ¿sí me explico? O sea, pero pero no van a sentarse y dar una clase. Sin embargo, nosotros vamos a invitar al Espíritu Santo que vaya con nosotros donde estemos para que podamos enseñar, aún a veces sin palabras, podamos enseñar. La gente aprende y diga, ¿sabes qué? Yo los he visto, sí, porque yo me acuerdo que mi vecino era pastor y me acuerdo que... Entonces, la gente lo ve. La gente que no es cristiana nos está siempre checando. Todo el tiempo está viendo lo que estás haciendo. ¿Sí? Y ellos, mira, y no, ni pidió una disculpa, nos ofendió y no nos pidió disculpas. Y eso que es cristiano. ¿Sí? Mira, ese vaso no era de ella y lo agarró al final y se lo llevó. Y eso que es cristiano. ¿Y luego qué? Es un vaso desechable que cualquiera se puede llevar a su casa, pero los que no son cristianos también. Luego ella, en lugar de regresarlo, en lugar de, o sea, se lo llevó a su casa. Bueno, la gente está pendiente. El verdadero educador, el verdadero maestro, sean cuales sean sus defectos y limitaciones, ha de estar identificado con el mensaje que comunica. Debe reverenciar y amar a Dios, respetar y aceptar su palabra. Ha de haber tenido una experiencia genuina de conversión y dedicación a Cristo en respuesta a su llamamiento. Acuérdate, también tú como maestro no vas a enseñar algo que vaya en contra de lo que el pastor enseña, porque muchas de las cosas en la iglesia no son doctrina propiamente, son cosas que se hacen porque así le gusta al pastor. Sí. Es como en tu casa, tú eres el jefe de familia y habrá cosas que se hacen porque sí te gusta a ti, no porque sí es correcto o incorrecto. ¿Ok? Entonces, así es en la iglesia. No es de que, ay, como es el pastor, todo lo hace con la palabra de Dios. Hay cosas que en la iglesia se hacen porque así, no es porque te gusta el pastor, no, pues porque él piensa que así es. Lo que les decía ahorita, tenemos un equipo de multimedia, 2 equipos de multimedia, ¿por qué no nada más uno? Ah, porque el pastor piensa que unos son para esto y otros son para esto. Es porque lo piensa, no tiene que ver si nos vamos a ir al cielo o no, ¿ok? Pero si yo voy a dar clases, y voy a decir, si necesitas una grabación, un video para presentarlo en el programa que vamos a tener de Navidad, oye, pues ve con Fernanda, porque ella es la de los videos, la de multimedia, de que hace videos y que, ¿verdad? Si necesitas, sí, que hacer un anuncio a la comunidad, porque vas a tener un evento que quieres invitar a toda la ciudad, bueno, ¿qué te parece si vas con Emanuel y él es el que, sí? O sea, no voy a decir, no hombre, pues ahí, o dile al pastor, o a ver qué, ay, X, aquí lo hacemos, el video, hombre, que al cabo que, o sea, acuérdate que tú estás enseñando, y así como vas a enseñar las escrituras, por eso tienes que saber que estás en una iglesia que es una doctrina sana, ¿verdad? Entonces vas a enseñar la doctrina sana, y también sano es que enseñen las cosas en la forma del pastor, ¿verdad? Como lo hace el pastor. ¿Ok? Entonces, esto es parte de lo que tú tienes que aprender. Y eso vas y lo enseñas a donde sea, porque es una forma de vida, ¿verdad? Lo que te acostumbras a hacer. Y entonces a donde tú vas, pues igual vas y
y enseñas, ¿verdad? Como te están enseñando en tu iglesia. Pero sí es importante que dice, tiene que ajustar tu vida, aunque no llegues obviamente a la perfección absoluta, pero tienes que ajustarte a las normas morales del Evangelio y vas a aprender a amar sinceramente a los hombres. Hombres, no es a los hombres varones, es a la humanidad. Vas a aprender a amar a los humanos, a los hombres y mujeres, porque es parte de lo que te va a dejar enseñar a otros, ¿ok? Y ha de reflejar la imagen y el espíritu de su Señor. No es la imagen y el espíritu de tu pastor, ¿ok? Porque cuando te digo que hay cosas que se hacen en la iglesia porque al pastor le gustan, es una cosa, y otra que tú quieras ser a imagen y semejanza de tu pastor. Es diferente, ¿ok? Porque eso se convierte en idolatría y eso es pecado, ¿ok? Entonces, esto es importante. Al final habrá gente que está muy cerca de la esposa del pastor, está muy cerca del pastor, y al final a lo mejor hay 3, 4 mujeres dentro de la iglesia que se peinan igual que Musi, ¿verdad? O que se visten igual que el pastor, ¿sí? Pero es parte de esa convivencia y ese, ¿verdad? Y yo he visto gente a veces que está, pero hasta clonada, así que tú dices igualito que la pastora o que la esposa del pastor, ¿verdad? O igualito que el pastor. Hay gente que, ¿sí o no? ¿Sí? Digo, aquí no es así, digo. Okay. Aquí hay pelones, greñudos y todo, pero no nos parecemos. Ok, pues Pablo también decía, ¿verdad? Que sean así como yo soy de Cristo, ¿verdad? Sí. Pero no es lo mismo que por vanagloria digas, sígame y vas a ser igual que yo, solamente porque yo soy una Montemayor, ¿verdad? Y, a ver, espérate, ¿sí? Espérate. Y los Roger, cállate. ¿Sí me explico? Entonces, cuidado con esto. Y el maestro idóneo que dice, don de servicio, don de enseñar, carácter y aptitud, ¿verdad? Aptitud es capacidad. ¿Ok? Entonces, ¿qué lugar deben ocupar en la clase las experiencias del maestro? Alguien que me conteste ustedes. ¿Qué lugar deben ocupar en la clase las experiencias del maestro? Y debe quedar muy claro que somos llamados a predicar a Cristo, no a nosotros mismos. ¿Ok? Dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, dice 2 Corintios 4:5, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros o como sus siervos por amor de Jesús. La palabra, no nuestras experiencias, debe constituir la esencia de la clase. La experiencia del maestro, usada moderadamente y con cordura, pueden ser ilustraciones útiles, ¿ok? Muchas veces lo platicas como una ilustración, a lo mejor como un chiste, ¿verdad? Como una experiencia nada más, como un ejemplo, pero no debe de ser eso lo que realmente hace la clase. Es que yo, y es que yo, y es que yo, y es que si tú supieras que yo, y es que si tú lo hicieras como yo, y es que a ver, ¿ok? No es así. Nos predicamos a Cristo, no a nosotros mismos. Puede enseñar quien pasa por una experiencia de crisis espiritual. ¿Qué piensas, iglesia? ¿Estoy bien? ¿Estoy mal? ¿Sí debo seguir en la iglesia o no? ¿Será cierto todo lo que me han dicho? Sí. Es precisamente eso. No sé ni quién soy, a dónde voy, qué quiero, ¿verdad? Entonces, ¿puede alguien dar clase con una crisis existencial? No, dice el autor que toda crisis indica un estado de inestabilidad. Sin embargo, si no es inmersión en la incredulidad por pérdida de fe o entrega al pecado, con cese de toda lucha, y es más bien un conflicto de angustia, de depresión, incluso, pero la fe se mantiene y la Biblia no ha dejado de ser predilecto de lectura y meditación, no solo se puede seguir dando clases, sino que también se puede predicar. Pero hay una línea muy delgadita.
Entonces es muy peligroso que le permitas a alguien, porque no sabes qué es lo que va a enseñar, porque no sabes ni qué, Sí. ¿verdad? Entonces sí es cierto que si no ha perdido su fe, que si sigue yendo a la iglesia, que si es solamente alguna situación de depresión o angustia, sí, pero hasta dónde llega, a lo mejor hasta invita a un suicidio colectivo, ¿verdad? O algo, porque no sabes hasta dónde puede llegar alguien que está cursando una crisis, ¿verdad? Existencial, una crisis mental, ¿verdad? Una crisis existencial es una crisis de salud mental, entonces, ¿hasta dónde puede llegar? No sabes. Entonces, en el púlpito, frente a un grupo en el salón, el educador sincero tiene experiencias tan claras como inefables de la presencia y el poder del Espíritu Santo, el cual te habla, le habla a él tanto o más que a la congregación y convierte la palabra en algo maravillosamente renovador. Entonces, no lo vamos a correr de la iglesia, puede continuar en la iglesia, e inclusive a lo mejor si no hay un maestro, pues lo pones, pero hay que estar cerca a ver qué es lo que está diciendo, qué es lo que está enseñando, ¿verdad? Pero lo ideal sería que alguien que tiene una crisis de salud mental ¿se puede enseñar sobre puntos que el maestro no aplica en su propia vida? Mari dice que no. Si estudias lo puedes enseñar, Sí. pero no debes enseñarlo si tú no estás aplicando tu vida. Ajá. No es correcto. Pero sí se puede Sí se enseñar. puede enseñar porque lo estudias. Sí. Pero no es lo más correcto. Ajá. Pero te la dormía el Espíritu Santo, está bien, enséñalo. Pero la cosa es que cuando no lo aplicas en tu vida, a veces le quitas cosas, Sí. ¿verdad? O sea, y por ejemplo, ahorita que se usa tanto que le saquemos la vuelta a hablar del infierno y cosas así, pues obviamente si yo lo estoy aplicando, pues mejor no hablo de eso, ¿verdad? Porque mejor no te hablo de eso, echate mentiras y mira que Dios me lo va a agradecer. Ay, por favor, ¿verdad? O sea, no, estoy sacándole la vuelta a temas que como yo no lo hago, pues mejor no hablo de eso. Entonces, ¿se puede enseñar? Sí, se puede enseñar, pero no es una enseñanza sana, ¿verdad? Ok, entonces omitir esos puntos será cercenar la palabra de Dios, exponerlos puede dar lugar a la hipocresía, a la falta intolerable en el mensajero del Señor. Si es consciente de que no ha alcanzado tal meta y se ha de predicar sobre un texto que pone al descubierto algún punto débil en su vida cristiana, pues entonces mejor no hablamos de eso. Ahora, ¿cuáles son los requisitos de un maestro cristiano? Isaías 54 y 5, ¿qué dice, Musi? Dice, el Señor Dios me ha dado lengua de discípulo para que yo sepa sostener con una palabra al fatigado. Mañana tras mañana me despierta mi oído para escuchar como los discípulos. El Señor Dios me ha abierto el oído y no fui desobediente ni me volví atrás. Expone que el educador cristiano, predicador, maestro o evangelista debe de tener presente los siguientes requisitos básicos. ¿Cuáles son los requisitos, Mari? Mañana tras mañana me despierta, nos habla de estos aspectos. Al inicio de cada día nuestro oído debe estar despierto, dispuesto para escuchar la palabra de Dios. El cristiano siempre necesita escuchar y aprender de la palabra de Dios para vivir y enseñar. Esa es la 1. La 2. Despierte mi oído para escuchar como los discípulos. Lo que dice Las el palabras, versículo lo que que dice arriba, leímos, sí, ¿verdad? y lo dice el sí. Las palabras despertar, escuchar y discípulo se refiere a el Señor despierta nuestros oídos para escuchar, o sea, dar atención a lo que se oye, dar oídos, atender al aviso, consejo o sugerencia. Discípulo del Nuevo Testamento se traduce en griego matetes y significa aprendiz y alumno. Alumno, discípulo, respecto a su maestro de la materia que está aprendiendo. Aprendiz, persona que aprende algún arte o oficio. Ok, entonces son Son diferentes dos un alumno puntos que un aprendiz. sí, son dos puntos que menea Isaías. El Ujú. mañana tras mañana me despierto y Así es. el despertar mi oído para escuchar como los discípulos. Ok, para escuchar como los discípulos. Y si un
discípulo es un aprendiz y alumno. ¿Por qué dice aprendiz y alumno? Porque no es lo mismo, aunque creamos que es sinónimo. Aprendiz es el que aprende algún arte u oficio, cualquier cosa, y un alumno es que le van a enseñar una materia específicamente, dice, respecto a su maestro. Un discípulo es alguien que sigue a una persona, a un maestro, y le va a enseñar algo sobre una materia específica. ¿Ok? Entonces dice que esos son los requisitos del educador cristiano. ¿Sí? Escuchar, tener el oído atento a lo que el Señor quiere que hagamos, ser un buen discípulo. Yo no puedo ser un buen maestro si no fui o soy un buen alumno. Amén. ¿Okay? Entonces hay que ser buenos alumnos. Dice también que el Señor Dios me ha abierto el oído. En la 3, ¿te acuerdas? Que seguimos con el versículo. Dice que el Señor me ha abierto el oído. El número 3 dice, en primer lugar, para escuchar y comprender el significado de su palabra, para hablar con claridad. Luego dice, no fui desobediente ni me volví atrás. Sigue diciendo el versículo de Isaías. El discípulo acepta las instrucciones que le son dadas y las hace su regla de conducta. Ser capacitado para enseñar, dominar lo que se enseña y todos los requisitos que reúne Jesús. El maestro cristiano debe de saber, debe de ser un buen maestro y debe de hacer las cosas lo mejor que se pueda dentro y fuera de la clase. Ahora, cuando yo voy a dar una clase, yo tengo que saber a quiénes les voy a dar la clase. ¿Quién va a ser mi auditorio? Porque depende de quién va a ser mi auditorio, es como la voy a preparar. Porque yo no voy a preparar la clase así para dárselas a los niños de menos de 9 años. ¿Ok? O sea, a lo mejor a los de 12 podría ser que preparara algo como más dinámico, más llamativo, pero puedo poner una presentación y así, pero los pequeñitos no, ¿verdad? Entonces yo tengo que saber quién es mi auditorio. El maestro es un intermediario entre Dios y los oyentes en lo que a comunicación de la palabra se refiere. Por tal razón debe conocer a Dios y vivir lo más cerca posible de Él, pero tiene asimismo que conocer a los hombres y vivir próximo a ellos. Ha de ser fiel a su Señor y por amor a Él, amar a quien lo escucha con una preocupación sincera. Entonces, por amor a Dios yo preparo mi clase. Por amor a Dios tú preparas una clase, una buena clase, ¿verdad? Por amor a Dios. Eso hace que ames a la gente también y entonces te prepares y hagas lo que sea lo mejor posible para que la gente aprenda. Amén. Es necesario desterrar falsos espiritualismos y ver desde el púlpito a seres de carne y hueso. Aún el creyente, ciudadano del reino de los cielos, vive en un mundo bajo toda clase de influencias culturales, religiosas, políticas, sociales. No puede salirse de ese marco, ¿sí? Ni es llamado a hacerlo. Entonces nosotros veíamos una clase la semana, no este domingo, el anterior, que ya no somos ciudadanos del mundo, ¿verdad? Que ahora obtenemos una nueva ciudadanía, pero eso no nos hace que estemos en otra parte y nosotros continuamos relacionándonos culturalmente, de manera en religión, política y lo social con mucha gente. Y no podemos apartarnos ni apartar a nuestros hijos en una burbuja para que estén acá, porque un día cuando salgan de la burbuja se van a perder. Necesitamos estar, lo soltamos y estiramos, soltamos y estiramos, o soltamos, enseñamos, ¿verdad? Enseñamos, soltamos, como tú quieras, pero tenemos que enseñarnos a vivir en este mundo, así como nosotros también hemos aprendido a vivir en este mundo y sin ser realmente ciudadanos de este mundo. Entonces no compartimos muchas cosas, pero tampoco salimos corriendo,
¿verdad? Como las personas que les platiqué, ay, están tomando, ya nos vamos y aquí no podemos compartir, ¿no? ¿Verdad? Y también, a mí me ha pasado, yo no sé a ti, pero a mí me ha pasado que hay gente que dice, yo quiero conocer a ese Dios, pero a ese Dios que tú tienes, al que tiene él no. Porque cuando yo he hablado con él, él siempre me está criticando y me está diciendo que no haga esto y que no haga esto. Y tú bien padre que estás aquí conmigo y yo estoy fumando y estoy tomando y tú no me estás criticando, ¿verdad? Y no es que felicite a mis primas porque están fumando o tomando, ¿verdad? O sea, no es mi intención, pero yo sigo ahí, ni siquiera estoy de que, ¿verdad? O sea, sigo ahí y eso hace que a veces, o sea, me pregunto, oye, y bueno, ¿y ahí en tu iglesia qué onda? Oye, ¿y tú cuando pasa esto qué onda? Y entonces te preguntan porque se sienten en confianza que no las estás viendo como que, ay Señor, se van al infierno, ¿verdad? Entonces la gente, no quiere decir que así lo tiene que hacer todo el mundo, ¿ok? Cada uno de nosotros tenemos una manera de hacerlo, pero a lo que yo voy es que lo ideal es que no salgas corriendo y te espantes, que sepas que hay que convivir culturalmente con otra gente, que hay que convivir también con gente que tiene otra religión y gente que tiene, hay mucha gente, por lo menos en mi familia, que están súper metidos en la religión tradicional de México, ¿verdad? Católica. Uno de mis hermanos, él es con su esposa, viven en Mission y van a la Basílica de San Juan y ellos son consejeros matrimoniales y son católicos renovados, que tienen que aceptar a Cristo en su corazón, que ahora hay alabanza y que aplauden también, pero esa es una manera en la Iglesia Católica de no seguir perdiendo gente, ¿verdad? Porque se le estaba yendo mucha gente. Y entonces me doy cuenta, ¿verdad?, que hay demasiados nombres para demasiadas perversiones, que antes en psicología se llamaban perversiones y luego se llamaban enfermedad y ahora ya no, ya es una normalidad. Ya no son vicios. Sí, ya científicamente, así es, Sí. exactamente. Entonces es necesario, sí, que nosotros aprendamos a convivir con diferentes culturas, diferentes religiones, diferentes ideas políticas y sociales, pero no quiere decir que nos convirtamos a ellos, no quiere decir que les aplaudamos todo lo que hacen, tampoco nos vamos a estar peleando con todo el mundo, pero sí que quede muy claro qué es lo que creemos y qué es lo que nosotros, sí se vale y no se vale para mí, ¿ok? Entonces, es entonces cuando una clase bien preparada y con amor, ¿sí?, en la palabra responde a preguntas, aclara dudas y proporciona estímulos en el orden existencial. Y esto constituye una gran bendición para las personas que están tomando la clase, para las personas que están en clase. Entonces, cuando un predicador, a ver, ¿cómo vamos? A ver. Ya falta Sí. un minuto. Ay, La tarea. No, será para Reynosa. muy bien. No, Entonces, no es la tarea. bueno, dejamos la necesidad de un propósito, seguimos hablando del maestro, del educador, predicador, ¿verdad? Seguimos hablando de eso. Ahora, me gustaría que en esta semana, no nos vamos a ver la próxima, No. ¿verdad? Nos vamos a ver hasta el 17, ¿ok? Me gustaría que en estas 2 semanas que tenemos, ya sé que no son libres, que ustedes tienen muchas cosas que hacer, yo también tengo cosas que hacer, pero que investigaras, por ejemplo, qué diferencia hay en dar una clase a los pequeñitos, menores de 5 años, cómo le das una clase a alguien después de los 6 a los 11, ¿sí? Y cómo le das una clase a los adolescentes o jóvenes, pero a los adolescentes que son de los 12 a los 17, ¿verdad? ¿Cómo le das una clase a estas personas? Lo que tú puedas investigar, lo vamos a estar viendo por aquí eventualmente, pero que si tú lo puedes investigar y pues te va a ayudar para que tengas una mejor idea de qué estamos hablando en la clase, ¿ok? ¿Qué diferencia dar
Sí, Una- ¿cómo das De una 3 a clase? 5. Sí, de niños hasta 5, de 6 a 9 o de 6 a 11 y de 12 a 17. ¿Sí? A 17. Salud. ¿Ok? Gracias. Lo que puedas investigar, si tienes tiempo, pero lo ideal es que Mi te padre des debe un buen venir, un ahí tiempecito. debe venir. Sí, Ya. que te das un tiempecito y que no, eso no viene ahí tal como yo lo estoy pidiendo. Pero eso trata de hacerlo, por favor, te va a servir. Porque sí es bien importante la audiencia. ¿Quién es tu audiencia? ¿Ok? Muy bien, es todo. No sé quién está por allá dentro de la línea, Raquel. pero saludos, un beso, Raquel, te extraño demasiado. Y Extraño tu pastel, lo que es a ti. ¿mande? Extraño el pastel que Y extraño mi pastel de mi cumpleaños, que no voy a tener mi volteado de piña, pero bueno, no importa. que lo mando por correo. Este, Te lo dejo todo. Ok, Muy bien. ahora. Y bueno, pues, ¿qué les parece? ¿Haz una oración, por favor?